En el libro El Manual del Perfilador, Alfredo Velasco menciona: el motivo en el comportamiento criminal. El motivo es fácilmente identificable a partir de la evidencia del comportamiento y las decisiones del criminal. En algunos casos esta evidencia está oculta y solo una investigación exhaustiva de la víctima, la escena del crimen y el comportamiento conocido de los criminales aclara las motivaciones. El motivo se refiere a la acción interna que activa el comportamiento del individuo y siempre está presente en todos los casos a investigar. Además, se vuelve una obligación su identificación por la información que proporciona de las características de quien investigamos. El motivo engloba la eterna pregunta del por qué y además nos sirve de guía para la conexión con la víctima y con ello focalizar la línea de investigación. El motivo puede ser definido como las necesidades emocionales, psicológicas y materiales que son satisfechas por el comportamiento. En el proceso penal, la determinación del motivo no es necesaria. Sin embargo, el hecho de no determinar el motivo es una deficiencia investigativa muy importante y que cualquier investigación que no haya dado motivo es por automático incompleta. Fin de la cita. Por otra parte, cuando el motivo del crimen no está claro, da lugar a las dudas, a la especulación y las teorías, y más aún en un caso como el que hoy nos ocupa, en donde muchos creen que un menor no es capaz de hacer algo semejante, y menos contra su madre y de la nada. Pero los casos de menores agresores son sobrados y muy conocidos, por lo que no podemos pensar que porque alguien parecía tranquilo, buen chico y es joven, no lo haría, como en los casos de las imágenes que estamos viendo, pues todos estos menores cruzaron la línea. Pero, ¿cuáles son las motivaciones de los menores que atacan a sus padres? Veamos algunos casos. Aaron N., un joven de 19 años que atacó a su madre con un cuchillo, causándole la muerte. Los hechos sucedieron en la colonia Roma Norte, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Aaron terminó por entregarse, pero algo que causó mucho asombro en el caso es cómo él sonríe para las cámaras poco antes de entrar a la patrulla. Isabel Yunmi Guzmán apuñaló 78 veces a su madre por una simple pelea, aunque solía tener problemas, pues parece que Isabel quería más libertad. Este caso, al igual que el caso de Derek Rosas, se volvió viral en redes sociales, principalmente en TikTok. Isabel ganó fans y defensores rápidamente y con ello se desataron todo tipo de teorías viralizadas, intentando salvarla o disminuir su responsabilidad. Sierra Halsen y Aaron Guerrero. Los adolescentes apuñalaron a Daniel, el padre de Sierra, más de 70 veces, pusieron su cuerpo en un saco de dormir e intentaron desmembrarlo antes de prenderle fuego. El cuerpo fue descubierto en la cochera de la casa de la víctima en Las Vegas, después de que la pareja huyera. La motivación: su padre no les dejaba ser novios libremente. Anastasia Lechenko, la mexicana de origen ruso, Anastasia, fue condenada a 80 años de prisión. Una noche del 2015 asesinó con un cuchillo de cocina a su familia y los descuartizó. Anastasia, de 19 años, dijo que lo hizo porque eran brujas, su mamá y su hermana, aunque también se habló de que Anastasia buscaba más libertad. Y finalmente, Gypsy Rose Blanchard fue condenada a 10 años de prisión por el asesinato en segundo grado de Didi Blanchard, su madre, quien era su novio. En aquel entonces, Nicolas Godellón ejecutó el asesinato, apuñalando a la mujer por petición de su novia. Él fue sentenciado a cadena perpetua de primer grado, y aunque en el caso de Gypsy ella también fue víctima de su madre, lo cierto es que Gypsy decidió que lo haría cuando anhelaba más libertad en su vida. Entonces, ¿cuál podría ser la motivación de Derek Rosa? ¿Por qué lo hizo? ¿Alguien le ayudó? ¿Alguien lo aconsejó? ¿Lo hizo solo? ¿Cuál fue su motivación? ¿Es o no peligroso? ¿Estaba bajo algo que alteraba su comportamiento? ¿Sufría por algo en su familia? ¿Es inimputable? Bienvenidos una vez más a Diario Criminal. Como ya vieron en el intro, vamos a hablar del caso de Derek Rosa,
Es un caso que me han estado pidiendo ya en el canal, que aunque este caso sucede en el mes de octubre, es recientemente que ha tomado como más viralidad, más fuerza, se habla más del caso, en particular por la táctica que tiene la defensa, pero más que nada por cómo han viralizado este caso con un montón de teorías y cosas raras y de todo tipo de inventos o de cosas que no tienen, no se han probado para pues justificar a Derek Rosa, y pues eso ha hecho que el caso se haga muy viral. Como ya vimos, esto sucede en este tipo de casos. En el intro les estuve hablando de varios casos de menores, de niños, de adolescentes criminales, y siempre tienen este factor. Y hay muchos más que se han viralizado. Pues no sé qué es lo que pasa, que recientemente y con el TikTok esto ha crecido exponencialmente. Cuando se trata de alguien joven, los casos se viralizan. Basta que pongan, y de hecho a veces ni siquiera en el momento en que suceden, como es en el caso de muchos de los que estarán viendo imágenes, pero basta con que pongan una fotografía y una música interesante o que esté de moda con el detenido caminando y unas cuestiones ahí, y para que la gente se vea interesada. Esto ya ha pasado en muchísimos casos de los que les mencioné y otros más, que los casos se logran viralizar por TikTok y se cambia la percepción del criminal por completo o de la víctima, o hay una percepción totalmente diferente a través de las redes sociales. Empiezan a caminar teorías raras a través de las redes sociales. Esto es un fenómeno que ya se lleva dando un buen tiempo, prácticamente desde la llegada de las redes sociales, y esto está sucediendo con el caso de Derek Rosa, que además es algo que le ha convenido bastante a la defensa, que se haya creado todas las teorías, que la gente dude, que haya toda esta división. Le conviene a la defensa porque pues les ayuda a cambiar la percepción, que es con lo que quiere jugar la defensa, y que además es algo que suele hacer el abogado que tiene Derek Rosa, cambiar la percepción, al menos mediáticamente, y ver hasta dónde puede llegar a servir eso. Y pues es lo que ha estado pasando en el caso de Derek. Pero bueno, ya de por sí el intro es bastante largo, pero se me hace que era importante que tengamos como una forma de medir las cosas, de ver qué tan poco probable es o por qué lo pudiera haber hecho y demás. Porque cuando no se conocen casos similares o conductas parecidas o algo, no tenemos con qué medirlo, y es cuando empiezan las teorías desbocadas como, no creo que alguien de su edad hiciera esto, pero es que entonces esto. Y ya vimos que son gran cantidad de niños los que llegan a cometer este tipo de conductas, y que de hecho lo hacen de una forma muy parecida a lo que hizo Derek, que de hecho pues no sería la forma de hacerlo de quizás otra persona, de una persona adulta. Vemos que incluso el modus operandi, la forma que elige Derek Rosas, la forma que elige Derek es la forma que normalmente lo hacen los menores. Pero bueno, de todas formas estaremos viendo las teorías raras que hay, o al menos viendo qué sentido tienen, o qué hay raro, o qué sí, o qué no, o qué pudiera ser, o qué da dudas dentro de este caso. Así que bueno, comencemos ahora sí con la narración de los hechos. Derek Rosa estaba cursando el 8º grado para el momento de los hechos, y es descrito por familia y amigos como un buen joven, tranquilo y estudioso. De hecho, también se ha hablado que tenía buenas notas, sin ningún problema previo, sin problemas médicos o mentales. Todo parecía normal en la vida de Derek, que tenía 13 años y vivía con su madre Irina García, que tenía 39 años, y quien tenía solo algunas semanas de haber dado luz a una niña. Ellos también vivían con su padrastro Frank Ramos, un camionero cubano residente en Miami. Todos vivían en Florida en un departamento, en un complejo de departamentos
llamado Amelia en el 211 West y la 79 Place. Todo parecía normal hasta la noche del 12 de octubre del 2023, que es cuando suceden los hechos que cambiarían la vida de este joven para siempre, y estos hechos sucedieron solo unos pocos días después de que él hubiera cumplido los 13 años. El primer dato que se tiene de estos hechos sucede el 12 de octubre, más o menos a las 11:30 de la noche. Se recibe una llamada de emergencia al 911, que es para informar, es Derek Rosa para informar que su madre está muerta y que él la habría matado con un cuchillo mientras su madre dormía. En la llamada se escucha a Rosa diciendo a la operadora lo que acaba de hacer, con la voz entrecortada y asustado, por lo que hizo obviamente. Durante los 17 minutos de grabación, la operadora trata todo el tiempo de calmar al adolescente mientras le hace preguntas como la dirección de su casa, que Rosa dice no saber, no conoce la dirección de su casa, y de hecho, pues esta operadora le dice que busque algún documento, alguna carta, algo para que él pueda conocer la dirección de su casa y se la dé a la operadora. Y también si tiene alguna arma dentro de la casa, además del cuchillo que dice que utilizó para matar a su madre, a lo que Derek contesta que sí hay armas en la casa, pero al parecer él no las utilizó. Dice que su padrastro tiene unas armas en la casa, y aquí es importante mencionar dos cuestiones. Una es que las personas que creen en la inocencia de Derek han dicho que es raro que Derek comenzara a hablar de estas armas de la nada, y pues aquí queda claro que no fue de la nada, que la operadora le pregunta a Derek si también hay armas dentro de la casa, y esto es algo que se hace siempre en las llamadas de emergencia por protocolo. Por protocolo en Estados Unidos en las llamadas de emergencia, y más cuando van a enviar a personal, a policías, se hacen este tipo de preguntas, también si hay más personas y demás, para saber o prevenir respecto a qué se van a enfrentar las personas que van a llegar. Entonces, por esa razón es que Derek comienza a hablar de las armas que hay en el domicilio, porque esta persona le pregunta si hay o no armas en el domicilio. También esta cuestión de que Derek no supiera bien su domicilio ha llamado mucho la atención, han dicho que es raro, y pues algunas de las teorías que han manejado es que al parecer Derek no salía demasiado de su casa o no salía mucho. Se ha dicho, mas no se ha confirmado, que su madre, Irina, pues era muy cuidadosa de él, a lo mejor llegaba a ser más precavida de lo normal de que Derek saliera, y algunos han mencionado que probablemente a esto se deba que él no conociera exactamente el dato del nombre y los datos de su calle, de su casa, en donde vivía, aunque esto suele ser pues más o menos frecuente, sobre todo cuando eres menor de edad y no tienes una identificación y prácticamente a todos lados te llevan tus padres, aunque también habría que saber qué tanto tiempo llevan viviendo en ese domicilio. Si no llevaban tanto tiempo en el domicilio, pues también probablemente por eso no conociera él bien ese dato. Pero se me hace importante mencionarles esos dos apuntes porque han sido cosas que se han cuestionado a lo largo del caso. En la llamada, la operadora parece intentar tenerlo ocupado para que no se lastime y para indagar sobre el estado de su mamá, mientras se rastrea su ubicación y los primeros agentes llegan hasta su hogar para detenerlo. Y también al parecer esto lo hizo la operadora porque en algún momento Derek le dijo que pensó que después de lo que le hizo a su madre, él se lastimaría a sí mismo, pero que después él recapacita que no es lo que quiere y no lo hace. Y también pues hablan de este dato de que está la hermana menor ahí, la hermana recién nacida de Derek. La llamada continúa y la operadora le pregunta si hay alguien más en casa. El adolescente le dice que no,
que está con su hermana de apenas 14 días de nacida, quien duerme en la cuna. Esto que les decía de que también preguntan si hay alguien más, esto pues para saber si pudiera haber otra persona de riesgo, peligrosa o en riesgo de que también fuera atacada por Derek. En este caso Derek dice que no. Aquí también ha habido una serie de teorías que mencionan que probablemente su padrastro Frank Ramos sí estuviera en el departamento. Hay personas que dicen que se escuchan voces a través de la llamada, pero el mismo Derek dice que su padrastro se encuentra fuera trabajando porque es camionero, bueno, de estos que conducen pues camiones con mercancías y demás, y que no se encuentra. Además de esto, yo me imagino que la policía habrá confirmado su coartada, revisando si efectivamente estaba o no. Estos camiones siempre traen rastreadores, así que seguramente se podía conocer qué camión traían, dónde se encontraba justo a esa hora y ese día. Entonces, se me hace importante también señalarles esto a lo largo de la narración. Interrumpo con este tipo de comentarios para que los vayamos teniendo en cuenta, aunque más adelante hablaremos de Frank Ramos y todo lo demás, pero para que tenga un cierto orden. Derek Rosa le dice a la operadora que su hermanita está dormida. Luego le dice, señorita, ¿qué hago si despierta? La operadora luego le consulta si todavía puede ayudar a su mamá, a lo que dice Derek Rosa. Señorita, ella está muerta. Yo tengo otros familiares que pueden hacerse cargo de mi hermanita. Aunque la mayor parte de la conversación se escucha, hay partes que salen distorsionadas, como cuando la operadora le pregunta a la adolescente por la razón por la que mató a su madre, algo que todavía es desconocido. La operadora le dice, ¿mataste a tu mamá? ¿Dónde está el cuchillo ahora? Derek Rosa dice, no encuentro el cuchillo. La operadora le dice, necesito saber si tu mamá está respirando. Y Derek le dice, está muerta, señorita, hay sangre por todo el suelo. Poco a poco, con la cercanía de la llegada de la policía, la tensión va subiendo y la operadora confirma en varias ocasiones que no tenga nada en la mano a excepción de su teléfono, pues Rosa no solo dijo que tenía en el apartamento el cuchillo con el que había matado a su madre, sino una de las pistolas de su padrastro, de quien dice, como les mencioné anteriormente, que es camionero y que se encuentra lejos. En 2 ocasiones en la llamada, el adolescente grita asustado cuando se cae una de las carteras de su mamá, y cuando la policía toca la puerta, Rosa también dice a la operadora que su padrastro lo está llamando y después que está marcando al teléfono de su mamá. La operadora le pide que no conteste y que permanezca con ella en línea. Este dato de la llamada de su padrastro a Derek y a su madre, a la madre de Derek y esposa de Frank Ramos, se ha confirmado con unas grabaciones de las que hablaremos más adelante, unas grabaciones que después son mostradas, en las que se puede ver que pues Derek se asoma, abre la puerta y demás, y como la puerta tiene una cámara de estas de Amazon para puertas, se alcanza a escuchar que efectivamente esta persona o alguien les está marcando a los celulares de Derek y también al celular de Irina, pero como vemos aquí, pues la operadora le dice a Derek que no conteste. Más adelante entraremos en esos detalles, pero también para que vaya quedando en un orden que ustedes puedan entender, se los menciono de una vez. Las autoridades entran a la vivienda cuando Derek se entrega y detienen al menor y encuentran a la madre, a Irina García, de 39 años. Se encuentra en su alcoba del apartamento 201, como ya les mencioné, en los apartamentos Amelia. Al lado de la mujer, de Irina, se encuentra una bebé que posteriormente pues se confirma que es esta hermanita de la que también mencionó Derek. Un video grabado por los vecinos de la zona muestra el impactante momento cuando el joven es arrestado afuera de su casa y antes de que los oficiales entren a su vivienda y encuentren el cadáver de su progenitora.
Y aquí también es importante mencionarles que sobre este video también hubieron una serie de teorías, que alguien estaba grabando, que a lo mejor era la persona que también, la persona que lo hizo o quien ayudó, por así decirlo, a Derek, pero se ha confirmado que este video lo graban vecinos. Obviamente, como sucedería yo creo en cualquier caso, que los vecinos comienzan a ver que llegan una serie de patrullas, de policías que suben, que esto, pues se impactan y graban. Pero pues también, igual se los menciono, en aquel momento esos eran los primeros datos que se tenían del caso de Derek. No habían salido todos los datos que poco a poco han tenido que salir, algunos por cuestiones legales y otros porque se filtran a la prensa, pero han ido saliendo más datos. Ya posteriormente salió otra parte más de lo que Derek habló con la operadora. De hecho, en este relato dice, la totalidad de la llamada de Derek Rosa y las preguntas de la operadora han sido reveladoras, aunque algunas cuestiones todavía siguen siendo una incógnita, como el por qué lo hizo, por qué Derek mató a su madre, porque al parecer ese dato se omite de lo que le dijo a la operadora, y como veremos más adelante, él omite también ese dato posteriormente en su declaración, pero también pues sale a la luz este dato, después ofrecen este dato de quién es el amigo de Derek al que Derek le envió una foto en el crimen. Esto Derek se lo comenta a la operadora durante la llamada. Se escucha, Derek Rosa dice, señorita, tomé fotos y le conté a mi amigo, ¿estuvo mal? La operadora le dice, ¿a quién le contaste? Derek Rosa dice, a mi amigo. Hasta ahora las autoridades no han logrado identificar quién es ese amigo al que le envió las fotos. Solo han dicho que se apoda Sweden y que al parecer lo conoció en línea por videojuegos desde hace 3 años y que no lo conoce en persona. Tampoco han revelado si tuvo algún grado de influencia en el menor. Según su confesión, la confesión de Derek, él dijo, maté a mi mamá y envié 2 fotografías. Pero en una entrevista divulgada por medios locales, Rosa admitió haber enviado 3 fotos a un amigo de juegos en línea, mostrando el cadáver de su madre y una selfie donde se le ve él ensangrentado. Ahí estarán viendo estas imágenes. Y sobre esta persona, Sweden, también hay una serie de teorías. Obviamente quienes defienden a Derek dicen por qué Derek haría esto de enviarle las fotografías a este sujeto. Parece una forma de comprobar o decir, mira, he hecho por fin lo que hemos hablado. Y entonces las personas especulan si esta persona habría incitado de alguna forma a Derek Rosa a hacer lo que hizo, o quién está detrás de esta persona con la que tenía una amistad de 3 años, si pudiera estar algún familiar, algún amigo, una persona adulta, porque por qué le envió estas fotografías a esta persona en particular. Y como hemos escuchado recientemente, ha habido varios casos en los que menores son influenciados a través de estos juegos, conocen amigos y luego son influenciados para irse de su casa, para hacer una serie de cosas medio raras. Luego a veces hay retos de internet y demás. Entonces las personas se han preguntado qué papel juega este misterioso amigo de juegos. Pero aquí se me hace importante también decirles que es casi totalmente seguro que la policía, los investigadores del caso ya saben quién es esta persona, ya la tienen rastreada, ya saben si es cierto que existe, si habló con él efectivamente por 3 años y más. Porque si efectivamente habló Derek con esta persona por 3 años, el rastro que debe haber en línea de la amistad de ellos es mucho, es fácil de seguir para las autoridades. Las autoridades en Estados Unidos se especializan en este tipo de investigaciones. Créanme que esa persona ya se sabe quién es, ya está rastreada. Si jugó algún papel o no, ya está para testigo cuando empiece el juicio y demás.
porque algunos han especulado respecto a esta persona, pero es casi seguro que las autoridades ya lo saben. Recordarles que son muchos los casos en los que las autoridades nos dicen que desconocen, que no saben, y uno dice, ¿a poco no saben en Estados Unidos este tipo de cuestiones? Y sí las saben, pero las omiten porque son importantes o relevantes para la investigación. Esto lo vimos muy claramente en el caso de los estudiantes de Idaho con Brian Kohberger, que durante muchas semanas el FBI y los investigadores del caso se guardaban datos relevantes para la investigación que ya conocían, pero para ver qué salía, para ver qué se decía, para ver, y además porque necesitaban omitirlos o guardarlos porque serían bastante relevantes más adelante. Ahora vamos a hablar del siguiente punto que también ha sido muy debatido en redes sociales, seguramente lo será por la defensa, y es la confesión de Derek Rosa. Esta quedó grabada, se filtró a través de medios, ya es totalmente pública. Bueno, más bien creo que no se filtró. Las autoridades la revelaron porque ha habido audiencias para saber si Derek debe quedarse en prisión o debería de estar en algún otro tipo de lugar, principalmente por su edad. Y entonces las autoridades han visto necesario ir sacando estos datos que luego ya llegan a la prensa y luego ya están en todas partes, ¿no? Entonces, pues esta confesión de Derek se toma ese mismo día, lo detienen, se lo llevan. Como él confesó el crimen a la operadora, pues ya está en disposición de las autoridades y empiezan a hablar con él. En Estados Unidos tienen derecho los policías a empezar o a intentar hablar, y si la persona dice quiero a mi abogado, no y demás, es cuando ya llaman al abogado. Pero en el caso de Derek dicen, se trata de un menor de edad, yo creo que no va a valer la confesión, debían de traerle al abogado y demás. Y esto, pues bueno, nos recuerda, por ejemplo, al caso de Daniel Sancho, que por ejemplo, en el caso de Daniel Sancho, él tiene 30 años y quieren decir que no sabe lo que hizo. Pues bueno, en el caso de Derek, si dirías tú, tiene 13 años. Sí sería como más necesario que pues esté presente su abogado. Si pudiera esto resultar violatorio de los derechos de Derek, pero recordarles que, por ejemplo, está el caso de Steven Avery, Brendan Dassey y Teresa Holbach, que es un caso muy conocido en Estados Unidos y que de hecho tiene serie en Netflix, la primera que tiene gran éxito en Netflix sobre True Crime, de Making a Murder. Y pues Brendan Dassey era también un menor y que aparte se ha comprobado y confirmado que tenía algunas discapacidades o algunas disminuciones que a pesar de su edad él pensaba o tenía la edad como de alguien aún más menor. Y a pesar del paso de los años, de muchos años, y de muchos intentos y de muchos abogados y luchas, nunca han logrado invalidar la confesión de Brendan Dassey. Esto ya se los he mencionado en varios casos porque pues es importante conocer cómo han actuado en otros momentos las autoridades. Por ejemplo, esa confesión de Brendan Dassey nunca se ha logrado que la retiren a pesar de lo mucho que se ha hecho y que además sí se ha visto que el policía presionó y además le ofreció a Brendan Dassey que si hablaba, que si decía lo que querían escuchar, pues Brendan podría irse a su casa. Y esto es algo que, pues no sé por qué, pero suele sucederle mucho a las personas que están detenidas o declarando que se quieren ir a su casa, yo no sé por qué, acaban por confesar, por aceptar, porque piensan que se van a ir a su casa y después lo arreglan. Y se tiene el dato de que en el caso de Brendan Dassey esto se hizo y aún así la confesión no se ha venido abajo. Brendan Dassey sigue en prisión hasta el día de hoy a pesar de la lucha porque esta confesión no se tome en cuenta. Entonces eso ya nos permite ver que no va a ser tan fácil que esta confesión que Derek hace pues se venga abajo, la quiten, la logren quitar los abogados.
porque pues esto ha pasado ya en otros casos y además hay registros de que los abogados le explican claramente a Derek Rosa lo que va a pasar. Recordarles que aún sigo con mi garganta afectada, si ven que me trabo un poco o de repente se me oye rara la voz, aún tengo ese problema. Pero para no estar corta y corta el video, pues bueno, trato de seguirme. Pero como les mencionaba, se ve en parte de videos y en cosas que Derek firmó que la policía le explicó bien que era un abogado, que era un representante legal, que era lo que iba a pasar, le ofrecieron el abogado, no hubo tortura, no lo agredieron, no nada, o sea, realmente documentaron en video todo y Derek pues no había solicitado abogado, parece que no lo quería hasta que llegan a una parte en específico de la confesión. Algo que ha llamado mucho la atención de esta confesión es que se puede ver que Derek está pues tranquilo, calmado, pero ya durante las audiencias que ha habido, cuando el mismo Derek ve su confesión, se ha visto ya no tan calmado, se agacha la cabeza, parece que llora, pero en el momento de la confesión sí se le ve tranquilo. Esto pues habrá diversas teorías como está asustado, en estado de shock, por eso está tranquilo. Y también habrá quien diga pues ya en las audiencias ya fue aconsejado por abogados, ya muestra tristeza, arrepentimiento, dolor por lo que hizo. Pero cuando se muestra la confesión, aparentemente ya Derek se pone mal y demás, pero al momento de la confesión, Derek estaba tranquilo y calmado. En la declaración el joven dice que el 13 de octubre fue a la escuela y cuando regresó se quedó en su casa y a las 10 de la noche aproximadamente se fue a dormir. Cuando despertó fue a la cocina, agarró un cuchillo y se dirigió al cuarto donde estaba su madre durmiendo. Le dijo una mala palabra y supuestamente la apuñaló 2 veces en el cuello. Derek dice: me desperté y fui a la cocina, agarré uno de los cuchillos de la cocina y fui al cuarto de ella. Y luego y hace así como una pausa, el oficial le dice: está bien, puedes decirlo. Y Derek dice: yo la maté. El oficial: ¿tú la mataste? Está bien, ¿qué tipo de cuchillo era? ¿Sabes? Derek dice: era un cuchillo que estaba en la cocina. Y de hecho Derek le dice: mira mi mano, señalando su mano derecha con la mano izquierda, mostrando la sangre seca a quien lo interroga. El joven aseguró que no tocó a su hermana y explicó a los detectives que después del homicidio intentó quitarse la vida con una de las armas de fuego de su padrastro, pero desistió al darse cuenta de que no era lo que realmente quería. La pregunta que marcó el final de la entrevista fue cuando le dijeron por qué mató a su madre. Derek, visiblemente perturbado, solicita la presencia de un abogado antes de responder, lo que lleva a que el interrogatorio termine, y también dice que quiere ir al baño. No les puedo pasar aquí el video de la confesión, obviamente les estaré pasando algunas fotografías, pero no les paso el video porque a lo que sé tiene derechos de autor y fuertes, así que pues podríamos perder el video, pero esto es lo que se dijo en la confesión. Importante decirles que Irina recibió 46 puñaladas, incluidas algunas en el rostro, y ya entraremos un poco más adelante de qué nos quiere decir ese número de puñaladas y cómo sucedieron los hechos. Y pues del mismo modo, el detective que está a cargo del caso de Derek Rosas dice que entre las investigaciones que se han hecho, se encontró que Derek hizo varias búsquedas inquietantes, búsquedas perturbadoras, en las que incluían preguntas como ¿cuál es el mejor lugar para apuñalar a alguien? ¿Un cuchillo pequeño sirve para matar? ¿Es más fácil matar a alguien con un cuchillo pequeño? ¿Puede un cuchillo cortar hueso? Y dirán, ¿por qué si ya se declaró culpable tanto con la operadora, esta declaración que dio, estamos hablando de un juicio?
Pues resulta que ya después, asesorado por sus abogados, Derek se declaró finalmente inocente. Él dijo que era inocente. Según lo que han dicho, se ha declarado inocente después de que un gran jurado acusara a la estudiante de honor de un cargo de asesinato en primer grado. Autoridades anunciaron el 27 de octubre, recordarles que este caso sucedió desde octubre, pero se mediatiza o se viraliza más recientemente. Entonces, autoridades anunciaron el 27 de octubre del 2023 que el adolescente de 13 años sería juzgado como adulto. Esto es una de las cuestiones que ha traído mayor indignación entre la comunidad, que se le juzgue como adulto y que también ha preocupado mucho a su familia y que también es la razón de que probablemente haya todos estos movimientos para intentarlo salvar, porque se ha llegado a hablar de que si se le juzga como adulto y se le encuentra culpable por la hazaña y demás, podría alcanzar hasta una pena de muerte. No sé si sea como tal, pero recuerden que todavía en Estados Unidos, sí, aunque no pueda ser creíble esto, en Estados Unidos todavía se aplican este tipo de penas de muerte, según el estado, según 20,000 cosas, pero hay este miedo, ¿no? Que la pena haga que que él termine con un castigo así de grande. Aunque abogados han dicho que aunque así fuera, difícilmente aplicaría esta pena para un menor, porque estamos hablando de alguien de 13 años, pero es la razón de que también haya empezado todo este tipo de movimientos. Entonces se le juzgaría como adulto y se le negó la casa por cárcel, bajo el cuidado de su padre y su abuela materna, que además son quienes más lo han defendido, aunque se esté hablando de que le quitó la vida a su hija directamente, a la hija de esta abuela que es quien lo está defendiendo, quien es parte del movimiento, que no puede creer todo lo que pasó. Pues aún así esta abuela le defiende y se supone que ellos se harían cargo de él, pero se le niega esto y fue trasladado en un principio hasta la cárcel de Turner en Florida, pero hoy se encuentra aislado y en vigilancia las 24 horas en una cárcel de nivel 3 del centro de detención Metro West, donde se sabe que hay 31 reos. Y bueno, acá llegamos a un punto en donde empiezan a aparecer datos, fotografías y videos con los que empiezan las personas que creen en la inocencia de Derek a teorizar que probablemente ahí pasó algo más. En otra audiencia, como les dije, estos datos se han dado por las audiencias que ya han habido respecto al caso para esto de decidir en dónde lo van a tener, y pues es ahí donde empiezan a salir estos datos. En otra audiencia, la oficina del fiscal dio a conocer las fotos del arma homicida y varias imágenes de vigilancia que muestran a la víctima Irina García con su hija recién nacida y también a su hijo Derek, cuando supuestamente la agrede con el cuchillo. Al dar a conocer la confesión y las imágenes y los crudos detalles de este crimen, los fiscales buscaban que no le concedieran el traslado del joven a una prisión juvenil porque consideran que Derek es peligroso. Y bueno, aquí estarán viendo las imágenes del arma y las imágenes de esos videos que empezaron a mostrar las autoridades para que entendieran la peligrosidad de Derek. Y como estarán dándose cuenta, pues es Derek abriendo la puerta de su casa y sale. Al parecer él fue a tirar la basura o sale y le dice a Irina esto de ¿por qué siempre me dices que no corra? O algo así. En el fondo se alcanza a ver a Irina que está con su bebé, parece como que la está alimentando o algo así, está ahí con su bebé. Y estas imágenes empezaron también a desatar teorías, ¿no? Había personas que hablaban de la cámara, de esto de que es una cámara de puerta, y las personas que creen en la inocencia de Derek decían que alguien estaba grabando, porque pues la imagen se ve que se mueve como así como si alguien grabara,
pero pues ya se ha dicho en diferentes medios que esto es porque esa cámara está pegada a la puerta. Entonces, si mueves la puerta, pues obviamente se mueve la cámara y parece como que se moviera o como que fueran las tomas de alguien, porque quienes creen en la inocencia de Derek quieren situar a alguna persona más en ese departamento y entonces decían, alguien grabó eso, pero pues ya se ha aclarado que es porque es una cámara que está pegada en la puerta. La siguiente imagen que filtraron las autoridades, pues es esta, ¿no? Que ya ha sido muy conocida, muy viralizada. Una primera en donde se puede ver a través del monitor de bebé a Irina con su hija, están en la cama, están ahí. Esa es esa primera imagen. Y otra imagen en donde ya se ve un Derek Rosa que está ahí viendo a Irina, planeando atacarla, atacándola. Esta imagen también causó gran polémica porque hubo personas, las personas que creen en la inocencia de Derek, que decían que esa persona que se ve ahí no era Derek Rosa, que no tenía el tamaño ni que tenía estómago, decían que no era el color de la ropa de Derek, que esa noche traía Derek, que claramente era ropa oscura, pero poco a poco todas estas ideas o teorías se han ido viniendo abajo porque salen por todas partes y las personas que sí creen que Derek Rosa es culpable le dicen, la ropa de Derek se ve así porque es una cámara que está grabando de noche y hay una fuente de luz. Y luego, por ejemplo, lo de que no se vea, que no es Derek Rosa, también ya se ha dicho que sí es, se le ha medido a la persona que se ve ahí, a Derek, y pues sí es Derek Rosa. Y además está el dato de que, bueno, solamente estaban ellos ahí esa noche, pero pues las personas que creen que no, que Derek es inocente, se aferran a este tipo de teorías, que no es Derek, que no se parece a Derek, que sienten que ahí hay alguien más, que alguien más graba. Y pues lo que a mí sí me llama la atención es que Derek haya decidido hacer esto frente a esa cámara. Yo creo que él sabía que tenían esa cámara de bebé ahí. Y además, aunque no lo hubieran dicho, es muy fácil que un chico de su edad se dé cuenta de que pues, ahí tienen esas cámaras que son tan conocidas además. Y esa parte sí la veo llamativa, ¿no? Que no la haya retirado, que no la haya volteado, que no la haya apagado. Creo que cualquier persona que va a hacer algo así y que no quiere que la descubran o que no quiere que se sepa, hubiera tomado alguna medida y Derek deja que la cámara siga grabando. Esto me parece llamativo porque coincide pues con el hecho de que él llama y acepta lo que hizo. Es una conducta bastante llamativa. El hecho de que Derek haya permitido que la cámara grabara ese momento, que no le haya dado la vuelta, no haya hecho nada, porque al parecer, tal cual, los investigadores, la policía, tienen el video de cómo suceden los hechos. Y bueno, si algo ha ayudado o ha motivado a quienes creen en la inocencia de Derek Rosa, es la actitud de la familia de Derek, que es también la familia de Irina. De hecho, es la madre de Irina. Son la familia directa quienes lo defienden totalmente de esto y dicen que aquí hay algo más que Derek no pudo haber sido. Entonces yo creo que las personas que dicen pues que no creen se ven aún más motivadas por esto, y aunque la familia es a su vez víctimas indirectas, pues porque perdieron a Irina y además Derek va a terminar en prisión muy seguramente, pues sí es raro o llamativo también el papel que la familia ha tomado. José Rosa, padre biológico del acusado, pidió clemencia para el joven, diciendo que lo que pedimos es una segunda oportunidad para ayudar a que crezca y que sepa que nosotros estamos aquí para ayudarlo. No estén confundidos.
Derek es un nene bueno, cariñoso, amoroso. Esto no es como es Derek. Nadie conoce a Derek como lo conocemos nosotros y esto no es Derek. Él no es adulto, nada, es un niño todavía, dijo otro de sus familiares. La defensa también presentó ante el juez unas 26 cartas escritas por miembros de la familia, donde obviamente defienden a Derek, piden clemencia para Derek y dicen que Derek era pues un buen niño, ¿no? Pero bueno, aquí es importante decirles que yo creo que la mayoría de los casos siempre vamos a escuchar que era una buena persona, nunca lo había hecho, pero lamentablemente así es, siempre hay una primera vez para que alguien detone este tipo de conductas, comience a hacerlas. Isabel Acosta, la abuela materna de Rosa, o sea, también la madre de Irina, señaló: mi nieto es el niño, es el mejor niño del mundo. Pero no son solo sus familiares los únicos que lo apoyan. Como ya les mencioné, hay todo un movimiento en torno a Derek y desde enero del 2024 un grupo de madres de varios estados de Estados Unidos viajaron hasta Miami para mostrar su apoyo a Derek y señalaron que el menor de 13 años ha unido a las madres del mundo entero y son quienes confían en su inocencia. Y de hecho se llegó a hacer una campaña en Change.org que en su momento llevaba 23,000 firmas en apoyo a Derek, que se declaró no culpable. Y además hay un montón de cuentas de redes sociales que lo defienden en todo momento y que pues dicen que el que debe de obtener justicia es Derek. Y yo pude ver una entrevista que le hacían a este grupo de madres y pues me llama mucho la atención la forma en la que lo defienden, porque estas madres hasta se han movido, ¿no? Para ir a los programas y demás. Y la entrevistadora les dice que qué les hace a ellas pensar que Derek es inocente. Y una de estas madres dice, si encuentro la foto o algo, se los estaré dejando. Y una vez, si no, todas esas entrevistas están por YouTube. Una de estas madres dice que lo que les hace a ellas pensar que Derek es inocente es su corazón de madre. Y pues esto a mí me llama mucho la atención porque pues no, o sea, eso no cuenta. Pruebas son pruebas y el corazón de madre y uno como madre y es que la madre y uno como madre está vinculado y sabe, ese tipo de cuestiones no cuentan en este tipo de casos, pero pues manejan también todo lo que les he ido diciendo a lo largo del relato, ¿no? Todo esto de que no parece Derek, de uno como madre, de que ahí había alguien más y todo lo que les he estado mencionando. Los abogados de Derek han argumentado que Derek ha perdido hasta 7 libras en los primeros meses que ha pasado recluido y llamaron a declarar a un psiquiatra que dijo que la pérdida de peso podría ser depresión por el aislamiento, a lo que han tratado de que Derek conviva con una persona que al parecer pues sería como de que se podrían llevar bien, lo están vigilando todo el tiempo por miedo a que a lo mejor cometiera algún tipo de conducta y ha habido una gran cantidad de profesionales que salen a hablar de las cuestiones mentales sobre Derek, que también vamos a entrar más adelante. También algo más interesante o que conmovió mucho a los grupos como las madres que les acabo de decir ahora, es todo lo que ha ido pasando en la audiencia, ¿no? Una foto, una imagen, un video que se hizo muy viral de cuando Derek está en la audiencia ya con esta ropa café que les ponen y demás y está intentando ver a su abuela, ve a su abuela, la saluda emocionado y la abuela le devuelve el saludo. Entonces, este tipo de imágenes pues le han robado el corazón a las madres diciendo, pobrecillo, mira, quiere ver a su abuela y demás. Entonces, pues ya están todo este tipo de cuestiones en las audiencias perdón, y también hay una audiencia que todavía está por celebrarse donde debe comparecer ante el juez de distrito Derek, del distrito de Miami,
pues sus abogados quieren declarar a Derek Rosa indigente, es decir, que no cuenta con los ingresos económicos para pagar abogados privados. Esto lo hacen porque buscan que el Estado costee la preparación del caso, el análisis de expertos en salud mental y forense, los testigos para su defensa. Y pues es que parece que la familia de Derek, pues sí, no cuenta con la economía para algo así, es sencilla, obviamente Derek mucho menos, él estudiaba y pues esto es algo que es bastante caro en general. Pero también decirles, y vamos a entrar en ello un poco más adelante, que Derek tiene una defensa de lo más costosa, un abogado que yo imagino que debe ser caro, bastante caro, porque ha defendido en casos bastante célebres y pues también aquí pues llama la atención esto, ¿no? Declararlo indigente y que el Estado ponga la lana, o sea, imagínense el tiempo que a lo mejor puede llevar este proceso por la gran cantidad de pruebas, por lo largo que es. Digo, si solo este video quedará bastante largo, imagínense todo el proceso de Derek y el Estado se tendría que hacer cargo si logran esto de declararlo indigente, o sea, no solamente ya todo lo de Irina, los fiscales que están como que siempre del lado, que tratan de ver el lado de la víctima y demás, todo el gasto que ya hay de un juicio en general, sino también todo el gasto que se genere por parte de Derek y con unos abogados costosos de estos que se hacen a llegar de todo tipo de pruebas y de especialistas forenses para contestar a cada alegato que tenga la fiscalía. Entonces, pues sí estamos hablando de grandes cantidades de dinero que Derek va a necesitar para defenderse. Y ya se ha mencionado que como es menor de edad, existe una gran posibilidad de que el juez acceda a esta petición, porque efectivamente un menor de edad, como de dónde sacaría dinero para costearse algo así. Y bueno, ya que estamos en las cuestiones legales, la defensa es otro punto que ha sido polémico en el caso de Derek Rosa. Su defensa, como ya les dije, es un abogado conocido, reconocido, que debe ser bastante costoso, pues es el abogado José Ángel Báez y es conocido por defender o representar a acusados de alto perfil. Se habla de casos como el de Casey Anthony, Aaron Hernández y hasta Harvey Weinstein. Obviamente este abogado en este momento estaría trabajando con Derek pro bono, pero pues creo que el caso por el que más lo ubica la mayoría es el caso de Casey Anthony, que logró cambiar, como les dije, la percepción y todo, y prácticamente que todos dudaran, a pesar de la gran cantidad de pruebas de que Casey Anthony es culpable de lo que le pasó a su hija. Pero este abogado es de esos abogados muy polémicos que da entrevistas, que salen en medios, que es muy hábil para cambiar la percepción, que se agarra de cualquier cosa y no duden que forma parte de los grupos que hay en redes sociales, hasta como técnica de defensa, pues crear estas teorías, hacer que lleguen a las personas y que se rieguen por todas las redes sociales, porque algo que suele servirles mucho en este tipo de casos es cambiar la percepción, hacer que haya duda, porque pues bueno, en Estados Unidos está todo esto sobre la duda, de que si hay duda, pues ya la gente se la piensa para condenar, porque recordarles que cuando llegue a juicio, esto se verá con con un jurado. Tendrá que ser un grupo de personas normales las que decidan sobre qué va a pasar con Derek, que también va a ser algo polémico porque seguramente todo mundo en Estados Unidos ya conoce el caso de Derek Rosa y para escoger el juzgado va a ser algo también complicado, ya lo veo venir. Otro de los pasos que ha dado la defensa, además de este polémico abogado, además de querer que Derek estuviera en casa, además de esto de quererlo declarar pues sin fondos para que sea pues el Estado quien lo ayude. También está el que ellos solicitaron realizar una inspección al lugar de los hechos, al departamento de Derek y su familia, de Irina, de todos ellos donde sucedió. Esto ellos querían hacer
una inspección, acudir al lugar, revisar el lugar. Esto se suele usar en prácticamente todos los lugares, el poder ir a ver la escena, entender qué fue lo que pasó ahí, y aunque a lo mejor ya han pasado algunos meses de lo que sucedió, pues siempre ir te da una idea de la dimensión, de los lugares, de si se pudo esto, se pudo aquello, de por qué. Y la defensa solicitó esto de ir al departamento donde sucedieron los hechos. Y algo que aquí también llamó la atención fue la respuesta del padrastro de Frank, que al parecer no le gustó mucho la idea, ya que pues como que no le parecía bien que fueran a ir ahí a revolver todas las cosas y demás. Y también se llegó a mencionar que porque la familia de Frank Ramos ya había hecho limpieza del lugar, y pues que decían así como, ya limpiamos todo, no sé a qué van, no sé qué quieren encontrar. Y esto obviamente llamó la atención de las personas que creen en la inocencia de Derek, porque lo vieron como esto es sospechoso, porque no quiere que vayamos, que no quiere que vean y demás. Pero pues sí, también habría que entender lo que esta persona Frank está viviendo. Seguramente se quedó con esta niña de unas cuantas semanas, seguramente ya no quiere vivir ahí porque le recuerda todo lo que pasó, porque ahí sucedió. Perdió además a la esposa, también está todas las acusaciones que se han hecho en contra de él, de manera que pues seguramente por eso se está cerrando. Y en cuanto a la limpieza del lugar, sería raro si esto sucedió muy pronto o antes de que los investigadores y la policía liberara el lugar. Aunque yo me imagino que si ya él está en control del lugar, es porque los investigadores ya liberaron el lugar. No es que se vaya a quedar el lugar, por ejemplo, con las manchas de sangre, hemáticas y demás, todo el tiempo. Como les digo, esto sucedió en octubre, ahorita estamos en marzo. No creo que hasta ahora se preserve en esas condiciones el lugar. Lo más seguro es que ya se haya hecho una limpieza y todo, y es normal si la limpieza se hizo una vez que el lugar fue liberado judicialmente, por así decirlo. Si esto se hizo antes de eso, pues en ese caso sí sería raro, pero no creo, porque la policía lo encinta, lo aísla, quizás le haya permitido ir a sacar algunas pertenencias y demás, pero vigilado y todo eso, y el lugar se queda así hasta que la policía lo libera. Otra de las cuestiones que ya se ha dado entre la defensa y los investigadores del caso es que al parecer a la defensa no le han dado todos los datos, no le han dado los videos completos, por lo que el 20 de febrero el juez Richard, que es el encargado del caso Derek Rosa, aceptó el pedido de la defensa del adolescente, que alega que la fiscalía no les ha entregado todas las evidencias, entre estas los videos completos, estos de los que les hablé, los videos de la cámara que monitoreaba a la hermana del adolescente, que tenía 14 días de nacida cuando ocurrió el asesinato, así como los registros completos de las llamadas por teléfono y las grabaciones. El juez le indicó a la fiscalía que tenía que entregar la evidencia completa y no la evidencia editada, y fijó el inicio del juicio en aquel momento para el 15 de febrero, pero ahora la fecha que se está esperando es la del 17 de abril. Después de que el juez les dijo a la fiscalía que le tenía que entregar todo, al parecer la fiscalía le entrega las cosas. Hay otra defensa hay otra audiencia, y otra vez la defensa dice que no le han entregado todo, y a partir de aquí ya el juez dice, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo, lo estás haciendo para ganar tiempo, para retrasar el proceso, porque el juez les dice que ya se les entregó todo, lo que incluye, de acuerdo con el juez, 750 fotos, declaraciones de testigos, los videos y entre otras cosas más. Después de eso, ahora sí está la audiencia que se está esperando, que es la del 17 de abril, que es pues la siguiente y que al parecer daría inicio al juicio de Derek Rosa. Y algo que es muy importante aquí es la motivación, que quizás sea la razón de que haya sido omitida en diferentes momentos y de que Derek no haya querido hablar de la motivación. Como les dije en el intro, siempre que falta la motivación da lugar a la duda. Hace que las personas digan, pero ¿por qué si todo iba bien en la vida de Derek haría eso? Aquí hay algo más. Entonces,
Puede ser que Derek ya cuando lo estaban interrogando, por eso haya decidido omitirla, o tal vez también porque le da vergüenza, porque a lo mejor es una cosa tan simple como las que vimos en el intro, que hay quien porque dice que su madre es bruja, que hay quien porque discutieron, porque no se sienten libres, porque el novio, a veces las razones de los menores son así de tontas, pero pues ya cuando se ven atrapados, detenidos, interrogados, sienten vergüenza de decir lo que hicieron, pero sin duda aquí la motivación está siendo clave porque eso hace que diga la gente, principalmente la que cree en la inocencia de Derek, que quizás habría otras personas con mayores motivaciones. Y obviamente como la motivación se desconoce, el por qué lo hizo se desconoce, pues todo el mundo ha empezado a especular, especialistas en programas o incluso se ha tomado con importancia lo que los trabajadores del centro penitenciario han dicho de Derek. De hecho, ya se ha mencionado hasta autismo, se ha hablado de autismo, aunque se sabe que Derek no tenía este problema antes y sería como que súbitamente autismo. De hecho, recordarles que se habla que se portaba bien, que tenía buenas calificaciones y por lo general cuando un menor está teniendo algún tipo de problema, así sea déficit de atención, el más mínimo, lo que sea, casi siempre esto repercute en las calificaciones. Y a Derek, en el caso de Derek, se ha hablado de buenas calificaciones. Como les digo, se ha hablado de autismo y según quienes le dan clases en prisión, él batalla para entender porque constantemente refiere que no entendió esto, que le repitan aquello, algo que, como les digo, llama la atención porque se habla de que cuando estaba en libertad, iba a la escuela normal, tenía buenas calificaciones. También en un medio se dijo, se dio un experto en conducta, analizó posibles razones por las que el adolescente pudiera haber cometido un crimen de este tipo. Puede ser que sea un niño con rasgos antisociales, es decir, el rasgo antisocial es aquel que aparece tempranamente en un trastorno en la infancia. Según lo que esta experta dijo, Cristina Balinotti, psicóloga y experta en sociología de la familia, dijo: puede ser que sea un niño con rasgos antisociales, es decir, el rasgo antisocial es aquel que aparece tempranamente en un trastorno en la infancia oposicional desafiante. Y aquí es importante mencionarles que lo que pasa es que casi es raro que a temprana edad diagnostiquen como psicópata a alguien, ¿no? Porque se supone que en el desarrollo de la personalidad va a haber ciertas variaciones, no es lo mismo cuando eres niño y el berrinche y joven y las hormonas y el crecimiento y los cambios de personalidad y todo este tipo de cuestiones que llega a haber cuando se está desarrollando la personalidad. Por eso no es frecuente que se diagnostique a un niño como psicópata. Entonces, por eso empiezan a decir que empieza a desarrollar este tipo de trastorno antisocial, que es como un previo a poder hablar de psicopatía, pero es así como lo suelen llamar, que tiene un trastorno antisocial. Es lo que dice esta persona, que quizás Derek Rosa podría tener algún tipo de trastorno antisocial, porque también ya han salido personas ahí que ya se creen expertas en psicopatía cuando ni siquiera tienen idea de que a un menor de edad como tal no se le puede diagnosticar tan tempranamente como psicópata, porque esto, ¿no? Están todos los cambios de la personalidad, cómo uno va tomando ciertos rasgos, o sea, todavía no está la personalidad definida como para salir con que ya te diagnostiqué como psicópata, que es lo que esta experta está mencionando aquí. La segunda, continúo con lo que dijo la experta, la segunda es que tenga una grave enfermedad mental y al estar descompensado y estar no medicado pueda llegar a tener este tipo de conducta. Sabemos que hay trastornos que pueden llegar al asesinato y también en otros casos es para
contemplar el que hubiera algún abuso por parte de algún progenitor. No, como les digo, no se ha mencionado hasta el momento que tuviera algún trastorno, algún problema. O sea, lo que dice esta persona, porque luego no se les entiende muy bien, pero tiene que ver con la traducción, porque por lo general las entrevistan en inglés y demás. Es eso, ¿no? De que a lo mejor tuviera algún trastorno, alguna esquizofrenia, alguna psicosis, alguna cuestión así, que también sería el problema diagnosticarlo por su edad, ¿no? Siempre va a estar este problema de la edad. Al ser él tan joven es complicado diagnosticarlo ya definitivamente con algo así y que pues obviamente al no estar medicado, pero nuevamente viene de mi parte, esto es algo que digo yo, la observación de que todo mundo refiere que se portaba bien, que era muy buen chico, que tenía buenas calificaciones. Por lo general, cuando pues ya la persona está teniendo algún problema, lo primero que vamos a ver es que las calificaciones se afectan, que ya hay percepción de los maestros y de todo el mundo de que es desobediente, no cumple, es berrinchudo, contestón, le dijo algo a alguien, me revuelve al grupo, 20,000 cosas más que ya van a referir las personas cercanas y al parecer con Derek Rosas se habla de un comportamiento prácticamente ejemplar. Aquí ya entraría el qué tanto le ha jugado a su favor el que la familia salga y diga no puedo creer porque le era muy bueno, que no sé qué. Quizás convendría más guardar silencio para hasta que esté clara la estrategia de la defensa, ¿no? La experta también señala que al momento del crimen, Derek mostró mucha ira contenida, que pues esto haría pensar si tenía algún problema o algo en contra de su madre y demás. Por eso también menciona que sí habría algún tipo de abuso por parte del progenitor. Y bueno, como les mencioné antes, esto de las audiencias, para ver en dónde tenerlo y demás, con ese objetivo de saber en cuál es el lugar ideal para Derek, su casa, en algún hospital psiquiátrico, en la prisión, en donde, pues han hablado algunos profesionales y algunos de los que se han presentado en la corte dicen que creen que Derek Rosas es un peligro incluso ya para otros menores de edad. En una audiencia previa, la fiscalía mostró las imágenes del cuchillo, ya se los había mencionado, que el sospechoso presuntamente usó para cometer el asesinato, para mostrar que este es un homicidio frío, calculado y que él puede ser un peligro para otros jóvenes, definitivamente para todos. Para el juez, para la fiscalía, para la defensa, es un caso difícil, dijo el abogado y criminalista Sabino Jauregui, quien dijo que cree que Derek es un peligro para otros menores, por eso dicen que no puede estar en compañía de otros menores, porque también la familia de Derek ha dicho, Derek necesita estar con otros menores para que tenga su desarrollo normal, para que no se vea tan afectado, pero se ha dicho que él es peligroso. También se les preguntó a los detectives del caso qué pensaban de Derek y ellos dijeron, el detective del caso dijo que Derek le parecía inteligente y que había respondido a todas las preguntas del interrogatorio de forma directa. Bueno, y la teoría de conspiración más fuerte o la teoría que tiene la conspiración, bueno, se divide como en tres áreas, ¿no? Algunos que dicen alguien lo ayudó, alguien lo incitó o hasta hay quien dice alguien más lo hizo, ¿no? Y para todos ellos, el sospechoso más fuerte, quien pudo haberlo incitado, ayudado o hasta estado ahí, es Frank Ramos, el padrastro de Derek Rosa. Pero aquí debo decirles que él ha sido acosado, acechado por las personas que creen esta teoría, pero hasta ahorita él no es sospechoso. La policía no lo considera sospechoso y el único acusado por los hechos es Derek. Y esto solamente ha venido de las redes sociales porque recordarles que como el mismo Derek dijo, ese día solamente se encontraba él y
hay una cámara en la puerta, está el monitor de bebé, habría sido fácil notar la presencia de otra persona más ahí y no hay ningún rastro de que esta persona haya estado ahí. Además, recordarles, como les dije hace rato, que seguramente los investigadores, la policía, ya confirmó su coartada de que él se encontraba en otro lugar, porque al ser él una persona que conduce este tipo de trailers o camiones, siempre tienen rastreadores y demás, entonces también seguramente su jefe decía estaba en tal lado viajando, lo que se confirma con pues el GPS del vehículo que traía asignado ese día y demás. Sin embargo, a pesar de todo eso, la teoría que los que creen que Derek es inocente apuntan todo en contra de Frank Ramos. Y pues las notas son: decenas de usuarios en redes sociales piden que Frank Ramos sea investigado y plantean dudas sobre la culpabilidad del menor de 13 años, diciendo y argumentando que sería Frank Ramos quien tendría más motivos para, por así decirlo, atacar a Irina. Por ejemplo, en lo que les decía de la fotografía y que es una fotografía de un video que se sabe que los investigadores tienen, dicen que ese cuerpo, esa persona que se ve ahí parada, lista para atacar a Irina o atacándola, coincide más con el cuerpo de Frank Ramos. Es lo que las personas que creen en la inocencia de Derek Rosa dicen, ¿no? Pero pues ya otro grupo de personas han dicho no, sí es Derek, porque esto, porque aquello, todo lo que circula en redes sociales. Pero además estas personas dicen que, por ejemplo, Derek no tendría una motivación y que Frank Ramos sí, porque supuestamente encontraron una página de Facebook en donde él estaría con otra mujer de origen cubano, de donde son ellos, y que con esta persona sí tenía también hijas y familia y que, pues por así decirlo, quería deshacerse de Irina para poderse traer a la nueva familia. Y es una foto que supuestamente fue subida el 7 de febrero del 2021, una foto que dicen que se subió el 7 de febrero de 2021, donde se le ve a él con otra familia. Pero pues todo esto no se ha confirmado, o sea, no se sabe si es una cuenta real, si efectivamente es él, si a lo mejor son conocidas, nada de esto se ha confirmado, pero las personas en redes sociales dicen que él tenía una relación con otra mujer, que tenía otra familia y que él quería traer esta nueva familia y que por eso Irina le estorbaba y que de alguna forma habría convencido a Derek, le habría ayudado o hasta habría estado ahí la noche de lo sucedido. Y bueno, yo quiero hablar un poco más sobre la motivación de Derek, que es como más el tema que por lo general vemos aquí en Diario Criminal, las cuestiones de la mente criminal, de las posibilidades de que alguien como Derek hiciera una conducta así, y más porque la motivación hasta ahora es algo que se desconoce. Estoy completamente segura de que a lo largo del juicio va a salir, porque seguramente los investigadores del caso ya eso lo saben. Recordarles, como les dije en un principio, eso es muy propio de los casos en Estados Unidos, que digan que pues de momento no lo saben, no lo tienen, pero ya lo tienen, como en el caso de Bryan Kohberger. Y me llama mucho la atención varias cuestiones, ¿no? Primero, que efectivamente Derek coincide con las formas en las que los niños o los menores suelen atacar, con algo de su casa. Por ejemplo, en el caso de cuando dicen que los que creen en la inocencia de Derek, que quizás fue Frank Ramos o que tal vez estaría atrás Frank Ramos, recordarles que él, por ejemplo, tenía una arma en casa, Frank Ramos. Quizás alguien como Frank Ramos hubiera decidido hacerlo de otra manera, quizás utilizar este tipo de arma, quizás taparle la cara con una almohada. O sea, esto de tomar el cuchillo que hay ahí en la casa disponible es muy propio de los niños criminales, como vimos en el intro. La mayoría de esos niños criminales que atacaron lo hicieron así, tomando lo que tenían a mano en la casa y demás. Entonces es algo
que coincide con quien tenemos como el autor, el posible autor de los hechos. Y además está esto también, ¿no? Los niños que criminales, varios han atacado el rostro de a quien, en este caso, como lo que vimos en el intro, son puros padres, ¿no? Han atacado el rostro de sus padres y las puñaladas en la cara. Las puñaladas en la cara me llaman mucho la atención y la cantidad de puñaladas. O sea, como sabemos, Derek estuvo investigando dónde debía de cortar para matar a su mamá, así que es muy probable que en las primeras puñaladas él ya le haya quitado la vida. Además, Irina no pudo oponerse mucho porque todavía estaba débil por el parto. Además, también se habla de que había pasado por una cirugía más, entonces estaba débil. Derek consultó cómo matarla rápida y eficientemente. Entonces es muy probable que en las primeras puñaladas Derek le haya quitado la vida y realizó varias puñaladas más innecesarias de ensañamiento. Y en particular estas que le dio en la cara hablan de mucho coraje, de mucho ensañamiento, de querer borrar a esa persona, de quitarle y robarle la identidad. Es lo que se dice cuando hay este tipo de lesiones, de agresiones en el rostro, que hablan de muchísima ira, de muchísimo coraje, de querer, es tanto el coraje que quieres desaparecer la identidad de la persona. Es realmente símbolo de muchísima agresividad por parte de Derek, más la cantidad de heridas que le hizo. Definitivamente creo que entre Derek y su madre debió de haber problemas previamente. Todo esto que era un buen chico y demás, quizás era lo que los abuelos, la gente más lejana conocía. Quizás sería bueno que hablaran con vecinos y demás, a ver si es que escuchaban peleas entre ellos. No sé si por el embarazo, todo lo que había pasado recientemente, la tensión en el hogar se había incrementado y más por el trabajo de Frank. Sí, estaba muy seguido fuera de casa, por lo que Irina tenía que hacerse cargo pues de la casa, de la recién nacida, de Derek y demás. Entonces es muy probable que pues ante la cuestión de estrés que estaban viviendo, quizás hubiera ya problemas entre ellos, más todo esto, porque habla de mucho coraje por parte de Derek. Y definitivamente puede haber un trastorno antisocial desarrollándose por las conductas frías posteriores que tuvo y también las previas. El hecho de hacer esta consulta, luego el hecho de tomarse la foto, de mandársela a este amigo que también está ahí como otro dato escandaloso y turbio. Ahí estarán viendo la foto. Digo, ¿quién hace esto? Él ya ha llorado de arrepentimiento supuestamente en las audiencias y todo cuando oye, pero o sea, ¿quién que hizo esto por un arranque, porque no supo lo que hizo, por un ataque de lo que era, lo que sea? Se tomaría la foto, la enviaría al amigo en forma de presumirse, además no se lavó. Si bien esto es positivo para los investigadores porque en su persona tiene la transferencia que hubo y cómo sucedió y demás, y pues es una prueba, ¿no? Que esté todo manchado él de sangre. Es una prueba forense. Lo cierto es que cualquier persona que lo hubiera hecho incluso sin querer o por error, corres y te lavas y te lo quitas. Y él se la dejó y además en la entrevista ese mismo día cuando fue detenido, todavía la traía, tanto así que le dice a este policía que lo estaba entrevistando, mire mi mano y que no sé qué. O sea, seguía como muy orgulloso de lo que hizo, no se lavó pronto. Esto de mire mi mano, esto de mandarle la foto al amigo, las búsquedas en internet, todo esto es llamativo y también el hecho de que dejó el monitor encendido. Esto de que dejó el monitor encendido, o sea, casi pareciera que él sí quería que su crimen se conociera, quedara claro, lo supieran, porque quizás era mucho el coraje que tenía a su madre. Seguramente si le buscan, van a encontrar que sí había problemas entre ellos. También se ha hablado esto de que la madre era como muy aprensiva de que saliera. También vemos que los niños criminales suelen matar
por este deseo de libertad, cuando quieren una mayor libertad, como en el caso de Gypsy, como en los casos de Isabel, de Sierra o de la misma Gypsy Rose, que todas ellas, todos estos niños que decidieron atacar a sus padres, querían más libertad. También se ha hablado, como les digo, de eso, de que Irina era como muy de que no saliera y que estuviera en casa, algo que cuadraría con el dato de que no se sabía bien su dirección. Entonces, quizás él estaba ya muy enojado con ella por esto de que no lo dejaba mucho salir, más toda la tensión sobre la nueva bebé, el papá fuera de casa, más trabajo para Irina, para él, peleas, discusiones, estaba muy enojado porque esta cantidad de puñaladas que fueron más de las necesarias, por así decirlo, para quitarle la vida, más que fueran en el rostro, te habla de mucho coraje. Pero luego todos los actos fríos posteriores dicen no fue solo un arranque, aparte de que hay planeación por estas búsquedas que hizo en internet. Y además, pues esto, ¿no? De presumir, de mostrar, de mandar fotos, de tomarse fotos, de no lavarse, de dejar la cámara del monitor, de la cámara del bebé. Entonces es bastante llamativo el comportamiento de Derek Rosa. Definitivamente los estudios forenses y psicológicos y psiquiátricos que se le hagan y criminológicos van a jugar un papel muy importante para conocer la motivación y saber qué estaba pasando en esa dinámica familiar. De hecho, también se ha hablado que Derek tenía un diagrama de la arteria carótida y también imágenes para poder saber bien en dónde estaba esa arteria y ser bastante preciso. Entonces, es algo que no deja de llamar la atención a la corta edad de Derek Rosa. Y bueno, aquí sería importante también saber qué otras pruebas tiene la fiscalía. Como les digo, seguramente tienen un montonal más, pero en Estados Unidos casi siempre se manejan así, ¿no? Dicen que no tienen esto o aquello y boom, cuando empieza el juicio, el proceso sale todo, aunque pues bueno, este abogado ya pidió, el nuevo abogado de Derek, una serie de datos más para conocer mejor el caso y ver qué es lo que tienen. También seguramente debió de haber habido o debe de existir marcas que quizás tenga Derek en su mano, en esta parte de su mano, porque fueron 46 puñaladas las que le dio a su madre y suele haber este tipo de heridas en las manos porque al estar haciendo pues el acto, el estar apuñalando, el cuchillo con la sangre y demás se empieza a resbalar, además a veces pega con hueso y a eso hace que las personas que cometen este tipo de actos tan brutales y así tan fuertes y sistemáticos presenten algunas lesiones en sus manos. No sé si Derek Rosas tenía este tipo de lesiones que son muy habituales y más en alguien que lo hace por primera vez, que no sabe que al estar haciendo esto pues se le va a resbalar con la sangre, va a topar en algún momento con hueso, con alguna parte dura y va a terminar haciéndose también este tipo de lesiones. Entonces, yo me imagino que deben de tener una serie de pruebas que va a ser muy difícil, realmente difícil. Creo que en este caso la tiene aún más difícil ese célebre abogado para poder decir que algo más pasó en ese caso y también para que las personas que creen en la inocencia de Derek puedan seguir teniendo argumentos. Pero bueno, creo que abarqué todos los datos del caso, eso es todo lo que hay hasta el momento. En el caso de Derek Rosa, de todas formas, de seguir saliendo más información confirmada y demás, se las estaré trayendo al canal. También le daremos seguimiento, obviamente, a su juicio, a todo su proceso. Así que bueno, aquí está este caso que me habían solicitado. Traté de traérselos lo más completo posible. Así que déjenme en los comentarios qué piensan de este caso, qué creen ustedes que pasó, creen en la teoría de que alguien más le apoyó, qué es lo que piensan, qué creen que va a pasar. Derek ya tenía problemas mentales, está desarrollando una personalidad antisocial.
qué es lo que está pasando en este caso. También déjenme si les interesa este caso que le dé seguimiento o alguno de los casos que les mencioné o qué otros casos les gustaría ver en el canal. No olviden suscribirse al canal si les interesa este tipo de contenido, dejarme un like si les parece que el video estuvo completo o les sirvió. También les dejo mis redes sociales y nos vemos en un próximo video.